Listo. Perfecto. Listo, listo. Hasta luego, éxitos. Gracias. Vale. Muy bien. Un segundito. Les voy a colocar, un momento, les voy a colocar el... Listo, ahí les envié para la asistencia. Ahí ya los habían enviado. Ah, bueno, enviaron dos. Otro creo que es diferente. Listo, enlace para la asistencia. Muy bien. Bien. Ok, entonces, ¿están viendo, continúan viendo mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que, por qué es, digamos, esto se conecta con estos temas de estadística? Porque lo que uno hace es revisar, ¿sí? Sí, revisar, digamos, estos beta 0 y beta 1 y este beta 0 y beta 1, esta es la recta de la población y es mirar si este beta 0 y este beta 1 me sirven para estimar, si son buenos estimadores, de este beta 0 y beta 1 que están acá. Y de alguna manera, si estos de acá me sirven para estimar estos. Entonces, no siempre van a servir para estimar, hay que cumplir unas hipótesis y por eso, ya ahorita vamos a ver que cuando uno hace regresión lineal, uno tiene que verificar unas hipótesis sobre los residuos, que les voy adelantando. Son, digamos, uno tiene que ver la linealidad, tiene que ver que provengan una distribución normal, la normalidad, tienen que ver la homocedasticidad y tienen que ver la independencia de los residuos. Hay unas condiciones que uno debe verificar para efectivamente poder determinar que la recta que uno está encontrando en la muestra me va a servir para la población y de ahí que yo pueda hacer predicciones y pueda hacer, digamos, intervalos de confianza. Eso no siempre se puede hacer. No es que yo coja la recta, no, coja los puntos, halle la recta y ya pueda reemplazar en cualquier valor para predecir. Eso no, digamos, no es tan así. Tiene que, digamos, pasar por un análisis, digamos, un poco más completo, que es, digamos, el análisis de inferencia estadística, ¿vale? Pero cuando uno lo hace en el software, pues él lo hace y le bota un montón de resultados. Sino que quiero, digamos, hacer notar, y es que para poder hacer esto, pues necesitamos, o necesita uno entender bien, y es importante, digamos, por eso es muy importante entender los conceptos, pues, de la estadística descriptiva y de la inferencia para entender muy bien esto. Sí, ¿y por qué? Solamente voy a detenerme en lo siguiente. Fíjense, para reflexionar, y es esto. Yo tengo que esta es la muestra, ¿cierto? La recta de la muestra. Sí. Entonces, generalmente cuando uno hace intervalos de confianza y prueba de hipótesis, entonces yo debería, a partir de la información que tengo acá, poder determinar particularmente, es importante, que este beta 1 no sea cuánto. ¿Cuál sería el problema o qué me dañaría la regresión si este beta 1 es qué? ¿Qué valor es el que aquí no me serviría? Infinito. ¿O cuánto? Un valor numérico. A 0. Cero, ¿no? Fíjense que si este de acá, ¿sí? Si uno hace la prueba de hipótesis, hace los intervalos de confianza, hace, digamos, las pruebas de inferencia, y este beta 1 le da cero, esta recta pues yo la hallo, sí, muy bien. Pero si yo hago una prueba de hipótesis y determino que este de acá es cero con cierto nivel de confianza, esto se me desbarata, porque ya entonces no podría concluir información para la población. Este es el parámetro incluso más importante, digamos, que hay que tener en cuenta cuando uno hace regresión lineal simple. Si uno hiciera regresión lineal múltiple, es decir, donde tuviera más X, pues lo que uno no esperaría es que todos valgan cero. Es decir, llamémoslo de alguna manera, aquí en este caso es la pendiente. Recuerden que la pendiente es una variación. Entonces lo que yo no quiero es que este sea cero. Entonces, digamos que aquí voy a ir ya al software un poco para mirar. Entonces lo que uno busca es que hacer algunas pruebas de hipótesis sobre los parámetros para poder concluir elementos de la población. Entonces no voy a entrar en detalle, simplemente quiero dejar como ese elemento importante ahí que es clave, y es que para entender bien, digamos, regresión, hay que entender bien el tema de intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Entonces vamos a mirar y vamos a ir ampliando un poco los conceptos. Permítanme, voy a ir acá a
para mirar un ejemplito que veamos rápidamente, obviamente cómo funciona y luego vemos un poco, digamos, el tema del análisis de residuos. Entonces, cuando uno hace una regresión lineal, lo voy a coger aquí con poquitos datos, es más para entenderlo, para poder graficar y que entendamos un poco. Entonces voy a hacer un ejemplito y voy a hacer como unos pasos, vamos a trabajar en algunos pasos y acá están las instrucciones, yo les comparto esos scripts para que vamos mirando cómo es que uno opera, hace una regresión lineal, ¿listo? Bien, entonces vamos a coger un problemita y es el siguiente, yo tengo unos datos, ¿sí? Voy a coger 33 datos, un conjunto de datos pequeños, donde la variable que se llama redsol se llama reducción de sólidos y redoxy se llama reducción de oxígeno. Entonces, eso es el problemita a qué contexto pertenece o esos valores digamos, que quieren decir. Vamos que la contaminación, como para ponerle un poco un contexto, la contaminación, digamos, ahí cuando se trabajan cueros, los cueros se, digamos, arrojan mucho, se llama peletería y en general eso pues arroja mucha contaminación. ¿Sí? Entonces, pues el problema de esa contaminación es que la complejidad química es bastante difícil de tratar y lo que se hacen son tratamientos y uno espera que cuando los residuos caen al agua, ¿sí? De manera natural, pues los microorganismos del agua pues van consumiendo esos sólidos, ¿sí? Y cuando consumen sólidos, pues entonces lo que para poder hacer, digamos, ese proceso, pues necesitan oxígeno. Entonces uno pues, ¿qué esperaría? Pues que entre menos sólidos que contaminan hay, pues uno requeriría menos oxígeno, ¿cierto? Para poderlos desintegrar, para que los microorganismos lo desintegren. Entonces hay una relación entre la reducción en porcentaje del sólido y la reducción en porcentaje del químico. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esa tablita? Voy a coger cualquier dos valores, ¿sí? Y es lo siguiente, voy a coger estos dos iniciales. Lo que me dicen este 3 y 5, que sería el punto 3,5, acá el punto 7,11 o acá 11,21, lo que me está diciendo es, mire, si usted reduce en 3% la cantidad de sólidos que arroja al agua, entonces va a disminuir el consumo de oxígeno en el agua en un 5%. Eso es lo que me está diciendo. Los microorganismos reducen en un 5% el consumo de oxígeno. Y así cualquier valor. Entonces, acá, por ejemplo, se me está diciendo que si yo reduzco un 50% lo que vierto de sólido al agua en contaminación, entonces se va a reducir en 51% el consumo de oxígeno en los microorganismos. ¿Sí? Entonces, digamos que para tener un poco el contexto básico, así para no darle como un panorama a estos datos para que no queden sueltos. Entonces yo tengo mis datos, que tengo estos acá, entonces en parte de una muestra, si no son toda la población, tengo una muestra, bien, y entonces vienen las parejitas, 3,5, 7, 11, 11, 21, 15, 16 y así sucesivamente, entonces tengo las parejitas. Esas parejitas, ¿dónde las grafica uno? Esas parejitas uno las grafica tal como les indicaba hace un ratico, en un plano cartesiano, así como lo hicimos acá, es decir, un plano cartesiano, y obtengo unos punticos. ¿Sí? Entonces, yo aquí les dejo las instrucciones en el software para que trabajen. La instrucción para hacer un gráfico de dispersión en R es plot, ¿sí? Plot, es decir, gráfico, X, Y. Aquí les voy mostrando algunas instrucciones. Esto está en rojo, acá. Entonces, para hacer un diagrama de dispersión en R es plot, variable 1, variable 2. Bien. Entonces, hay unas cositas que adicionales que les voy a ir mostrando. En el script está todo explicadito, ¿sí? Aquí es como más general, porque pues esto requiere tiempo. Este PCH es para la forma de los punticos, es decir, yo puedo cambiar la forma de los punticos, que sean circulitos, y también de alguna manera esto es como para que vean la versatilidad, digamos, de la parte gráfica cuando uno trabaja este tipo de software, porque finalmente esto no lo podría hacer en Excel, particularmente este. Sí, regálenme acá un segundito, voy a mostrarles acá. Voy a ejecutar acá. Yo estos scripts se los comparto. Ese script, como les digo, tiene HTML, tiene R, ¿sí? Y entonces tengo las variables que las llamé redsol, redoxy. Entonces, mi conjunto de variables, X, mi variable Y, ¿de acuerdo? Y el diagrama de dispersión, entonces, se hace con plot, la variable X, la variable y que permítanme, voy a aquí, acá. Esta es la gráfica, voy a ir mostrándolo acá y en el otro también. Esto lo que les decía es que si yo cambio el número acá,
PCH, eso lo que hace es cambiar la forma de los punticos. Entonces uno ahí, digamos que, para que lo tengan por ahí presente, por ahí digamos que lo tenemos escrito, y eso pues le permite a uno como tener un poco de versatilidad en los gráficos, ¿sí? Entonces entre uno más quiera temas de edición de gráficos, pues más va a tener que cacharrearle aquí a la parte de las instrucciones. Esto no es programación, yo quiero aquí dejarle sentado que esto que estoy haciendo acá, eso no se llama programación. Esto es simplemente unos comandos, unas instrucciones, que lo que uno tiene que saber es cuál es la instrucción. Entonces la instrucción para hacer un gráfico de dispersión es plot. Eso es todo, ¿de acuerdo? Así como si yo quisiera hacer otros gráficos, permítanme acá, la instrucción, por ejemplo, para hacer un histograma, ¿sí? Un histograma, entonces es hist. ¿Sí? Entonces son instrucciones muy sencillas, o si yo quiero en vez de hacer un histograma, hago un box plot, es saberse las instrucciones y tengo entonces diferentes figuras y ya el resto es si quiero colocarles tema de edición o no, ya digamos que es un poco más de detalle, pero también los quiero digamos como dejar aquí la inquietud para que le cacharríen particularmente si ustedes trabajan en R y trabajan con estos cuadernitos, eso es un cuaderno en R que son R Markdown, pues van a poder trabajar de manera muy versátil y digamos que pueden revisar lo que van ejecutando a lo largo del código. Entonces, claro, cuando yo ejecuto todo, pues me genera un HTML, que es el que ustedes están viendo acá, pero yo también podría ir ejecutándolo acá, poco a poco, ¿listo? Entonces, claro, los scripts son largos porque pues hay mucha información, pero pues yo los comparto para que ustedes lo miren. Por ahora, pues voy a ir como a los puntos claves. Entonces, tengo mi gráfico de dispersión, ¿sí? Donde está una variable que es reducción de sólidos y reducción de oxígenos. Si uno mira ese gráfico, uno observa que parece haber una relación directa entre qué? Reducción de sólidos y reducción de oxígenos. ¿Y eso se tiene? Sí, porque si uno reduce los sólidos, también va a reducir el oxígeno. Si uno aumenta el sólido, también va a aumentar el consumo de oxígeno. Es decir, piensen que ustedes meten un pedacito de sólido al agua que contamina y allá los microorganismos comienzan a desintegrarlo. Entonces, en ese proceso necesita oxígeno. Pues entre más sólido, más oxígeno van a requerir para desintegrar esa contaminación. ¿De acuerdo? Que en general, pues de manera natural, pues no se puede desaparecer toda, pero esa, digamos, es la idea general de los datos. Si ustedes ven estos punticos, ustedes dicen, bueno, ¿será que pueden hacer una regresión lineal? Sí, sí, sí tiene cara. Sí, parece que sí. Parece que sí, ¿cierto? Pues porque uno dice, bueno, yo como que atravieso por acá una recta, no está tan mal, ¿cierto? No está tan mal. Uno dice, bueno, listo, entonces vamos a revisar. ¿Qué tengo que hacer yo para mirar si efectivamente eh, la intuición no me falla? Tengo que calcular la correlación, ¿listo? Entonces, bueno, acá tengo otro dibujito que es donde me muestra las coordenadas, pero vamos a omitir algunos gráficos, simplemente son el mismo, solo que con las coordenadas. Entonces, necesito la correlación. Entonces, ¿cómo calculamos la correlación? En R, la correlación, digamos que casi todo viene del tema del inglés, pues es core, ¿cierto? Correlation. Entonces, la correlación, core, y la correlación entre las variables. La primera variable que es red sol y la segunda variable que es red oxy. Entonces, al calcular la correlación, me da 0,95. ¿Qué dijimos de que la correlación? Que la correlación está entre ¿qué? Entre -1 y 1, ¿sí? Entre -1 y 1. Quiere decir que esta que está acá, que es 0,95, voy a llamarlo ρ, en algunos, como les digo, a veces lo llaman R también, 0,95, pues entonces entre una escala de -1 y 1 y 0, en 0 pues todo es todo el disperso, aquí se va poniendo un poquito más recta, aquí un poquito más de recta, aquí un poquito más de recta, hasta que aquí la recta perfecta. Acá y para el otro lado pues lo mismo, pero para la otra dirección, es decir, de forma inversa. Entonces aquí entre más cerquita a 1 y -1, más lineal va a tender a ser los puntos y cuando me acerco a 0, ¿sí? Ya después de 0,5, 0,6, ya pues digamos que en realidad los puntos están muy dispersos y mejor toca usar otra herramienta. Bien. Esta es la primera herramienta que uno, digamos, intenta hacer, trata de hacer, porque además conceptualmente le ayuda a uno mucho, ¿bien? Porque le ayuda a reafirmar y entender esos temas de estadística, porque es que son importantes, porque es importante la inferencia en esta parte. Listo, 0,95. Fíjense que 0,95 está muy cerca de 1, ¿sí? Cuando digo grande, me refiero grande, pues acá me refiero pues en el intervalo -1, 1. Es un valor que está cerquita de 1, ¿no? Es un valor bien importante. Quiere decir que en efecto, ¿sí? Uno intentaría hacer una regresión lineal ahí, ¿sí? Pero recuerden, intentar hacerlo no quiere decir que me funcione. Puede funcionar, puede que no. ¿Listo?
Muy bien, ya les digo qué ser, pues qué quiere decir eso, que puede funcionar, puede que no. Bien, entonces tengo la correlación. Acá les hice este dibujito, este monachito es para que no se olviden de lo que uno está buscando con estos puntos. Entonces miren que en estos puntos lo que estoy buscando es que, lo que yo voy a buscar es una recta, ¿cierto? Una recta, de tal manera que se me aproxime bien. Los punticos que están en rojo son los que uno llama los Y gorritos, los hat, eso se llaman esos Y gorrito, generalmente, que son los hat Y o hat Y, porque pues son los que tienen el gorrito, pero generalmente estos se llaman los fitted value, es decir, los valores ajustados, es decir, los que están sobre la recta, ¿listo? De alguna manera, para que no se acuerde, son las aproximaciones, son los valores ajustados, es decir, son estos puntos que están sobre la recta, pero fíjense que acá, pues entonces el error es chiquitico porque el rojo difiere del negro. Acá está más chiquitico, acá el error es más grande, acá es más grande, pero pues está hacia abajo, entonces va a dar negativo. Aquí, pues como el puntico rojo, que es el puntico negro, que es el de la muestra, y el rojito están casi sobre la misma recta, pues ahí el error va a ser muy pequeño, pero entonces hay errores grandes, ¿cierto? Unos errores grandes y otros pequeños, unos positivos y unos negativos. Entonces lo que vamos a ver es con qué comando a uno le permite hallar la ecuación de esa recta, obviamente pues sin hacer toda la parte eh, matemática, ¿vale? Digamos que aquí lo hacemos directo. Pero sí quiero hacerles acá una indicación para que tengan en cuenta, y es esto. Y lo vamos a revisar más adelantico, pero para que lo tengan acá presente. A ver, miren que si ustedes tienen, por ejemplo, este puntico, este, y voy a colocar este. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo tengo esos 4 punticos, voy a colocarlos acá sobre un pequeño plano y tengo esta recta, ¿listo? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, ustedes qué creen que pasa si yo tengo este, este, estos mismos 4, casi esos mismos 4 punticos que tengo acá, pero hay otro que está por acá? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿La recta es la misma? No, creo que no. Entonces, sí, la recta no va a ser la misma porque ya hay un punto acá, ¿cierto? Va a haber un puntico acá. ¿Y qué es lo que va a hacer este punto? Fíjate que este punto de alguna manera piensen que de alguna manera está haciendo fuerza a la recta. Entonces, acá no va a ser la misma recta, sino que de alguna manera la recta va a tener que tener un poco más de inclinación para también aproximar a este punto, ¿sí? Entonces, en estos ejercicios, cuando uno hace todo el proceso de regresión lineal, al final del ejercicio, ya vamos a ver este ejercicio completo, al final uno tiene que identificar algunos valores, pero entonces los dejo ahí para que ustedes los tengan ahí como presentes, que son de alguna manera esos valores que me hacen ruido a la regresión. Eso se llaman valores influyentes, que son valores atípicos, que son influyentes, son como valores que se salen de la regularidad de los datos y me están haciendo un poco de presión a los datos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo quito este punto, la recta me cambia drásticamente, ¿sí? En términos de la pendiente, me cambia, no se mantiene la misma pendiente. Entonces, hay puntos que podrían estar alejados, por ejemplo, si yo tengo esta recta y tuviera un punto por acá, esos puntos me hacen un poco de ruido a la recta y uno los tiene que identificar. Entonces, cuando uno hace por la parte gráfica y uno ve un puntico así como que está alejado, al final uno como que lo lleva a pensar, bueno, al final de que yo haga el modelo voy a tener que revisar qué pasa con esos puntos que me están haciendo como ruido. Entonces, acá, fíjense que todos los puntos no están tan lejos, no están tan lejos de la recta. Sin embargo, pues, y no hay puntos como tan alejados que uno diga, bueno, que me hagan un ruido grande. Sin embargo, pues eso toca validarlo. Entonces, yo tengo la recta y vamos a ver cómo se halla la recta. Entonces, en R, la instrucción para hacer la recta es bien sencillo. Entonces, para que todo lo tengamos acá, voy a llamar a esa recta modelo. Voy a llamarlo modelo. Entonces, voy a darle un nombre, el nombre modelo. Y acá yo puedo usar igual o en R, uno utiliza cualquiera de estos dos es válido, es el símbolo de asignación. Voy a llamar modelo a qué. Entonces, el modelo que voy a usar, que se utiliza para esos casos, es LM de linear model, modelo lineal, variable Y, virguliña, o sí, la virguliña es el guión, la linecita así chiquita, la virguliña, X, ¿de acuerdo? Y aquí los datos. Esta es la instrucción para uno hacer un modelo de regresión lineal en R. Linear model, y virguliña X, es decir, variable 1, variable 2 datos.
A esta variable y, generalmente cuando uno pues trabaja en matemáticas, es lo que uno le llama la variable, la y es la variable dependiente, eso es lo como uno lo llama en matemáticas, y esta es la variable independiente, porque a la X es la que uno le da valores. En este contexto, en realidad, digamos que los nombres no se usan tanto de esta manera, sino que a esta X se le llama predictor, y a la Y se le llama variable de respuesta. Son como los conceptos que uno usa particularmente en este caso. Entonces, en el caso de una regresión de una variable, cuando yo tengo y, virgulina x, que es yo quiero ver cómo el predictor, ¿cierto? De alguna manera, me predice, valga la redundancia, esa variable de respuesta, de qué relación hay, y lo que yo estoy buscando es una relación y igual a beta 0 gorrito más beta 1 gorrito x, si eso es lo que yo estoy buscando, una relación de esta forma. Esto se puede generalizar si yo tengo más variables, es decir, en el caso en que yo no tenga solamente una variable, es decir, que no sea simple, pues esto se generaliza así. Y es una variable, dos variables y así sucesivamente hasta n variables. Y aquí de donde van a ser tomadas las variables, que son el nombre de los datos. Esta se sigue llamando variable de respuesta, igual. Pero ahora ya no hay un predictor, sino que hay n predictores. Entonces ya ahí voy complejizando un poco más la cosa. Si es una, es pues regresión lineal simple. Si son más de una, es regresión lineal múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, predictores y respuesta. ¿Qué es lo que uno usa cuando uno hace una regresión lineal, sea simple, múltiple? Lo que busca es predictores que le permitan determinar la variable de respuesta. Es decir, de alguna manera que a partir de estos valores yo pueda predecir cuál es la variable, qué valores toma la variable de respuesta. O la y, que es la variable dependiente. Bien. También borro esto. Muy bien, entonces, bueno, todo este código que ustedes van a ver acá, es todo esto, no se asusten con eso es el código para poder hacer esto. A ver, como acá todo es con código, para poder hacer todo esto, pues me toca decir este muñequito que está acá de los errores, que es más gráfico o más ilustrativo para explicación que otra cosa, para poder hacer este gorrito, para poder hacer estas flechitas, todo toca con código. Entonces, pues yo les voy a compartir esto para que ustedes lo tengan, es hacer puro código, no, repito, no es programación, es código para instrucciones, ¿sí? Son instrucciones. Hay que diferenciar un poco lo que es código de programación e instrucciones, ¿vale? No sé si por aquí... Vale, muy bien. Entonces, acá vamos a ver modelo, linear model, variable redoxy, y, reducción de sólidos, que es x, la y y la x, y la data, que yo la llamé agua. Entonces, ejecutamos, voy a ejecutar este, y me dice que acá me da ¿qué? Me da estos valores. ¿Qué creen que sean esos valores? Es como muy intuitivo. ¿Qué vendrían siendo esos valores? Los parámetros Bueno, beta 0 y beta 1. sí. Exactamente. Entonces, lo que yo tengo acá es que y, correcto, es igual a quién. Sería en este caso 3.82, voy a dejar solamente con dos cifras decimales más 0.90 x. ¿De acuerdo? ¿Quién es y? Reducción de oxígeno, ¿cierto? Redoxi. ¿Y quién es x? Reducción de sólidos. Entonces lo que tengo acá es que la reducción de sólidos, ¿de acuerdo? La reducción de oxígeno está en función de la reducción de sólido. Ojo, y acá viene la segunda cosa muy, muy importante, ¿listo? Muy, muy importante para tener presente, para que lo tengamos ahí en mente y es esto. Cuando uno hace una regresión lineal, yo identifico mi variable x, mi variable y hago X como predictor y Y como variable de respuesta, es decir, una variable dependiente, la otra independiente, y lo que busco en una relación es Y contra X y hago el modelo. Si yo quiero darle la vuelta, es decir, invertir, ¿sí? Me toca hacer, es un modelo diferente, ¿estamos? Entonces, los modelos van a ser totalmente diferentes. Una cosa es hacer Y contra X. Entonces, cuando yo tengo dos variables, para que lo tengamos en cuenta, variable 1, variable 2. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que esta sea mi X y esta de acá sea mi Y. Pero yo también puedo hacer que este sea mi Y que este sea mi X. ¿Qué relación tiene si yo cambio el orden de las variables? Pues primero,
pues primero el sentido que tiene. ¿Será que sí tiene sentido pues hacer una con otra? Pero supongamos que sí tiene sentido. Entonces, hay una cosa que comparten y es que la correlación de la correlación de las dos, la correlación es simétrica. Es decir, si yo hago la correlación de B1 y B2, va a ser exactamente igual a la correlación de B2 con B1. Eso es simétrico, no hay problema. Es decir, el orden va a ser igual. Es decir, que si en una me da 0,90, en el otro también me da 0,90 y puedo hacer la regresión lineal. ¿Qué es lo que cambia? Que cuando yo tengo esto acá, pues lo que estoy haciendo es la variable 2 en función de la variable 1. Y si estoy trabajando acá es la variable 1 en función de la variable 2. Entonces, cuando yo haga estos dos, voy a obtener dos modelos. Me toca hacer dos modelos diferentes. ¿Listo? Dos modelos diferentes. Y si quiero analizarlos, pues son dos análisis diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces uno dice, ah, bueno, si esta ecuación me dio 3x más 2, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo. Entonces yo quiero dar la vuelta, pues lo que hago es paso a restar el 2, ¿cierto? Y paso a dividir el 3. Y entonces ya tengo y en función de x. Esto no funciona en los modelos de, digamos, regresión lineal. Me toca hacer dos modelos diferentes. Es decir, no funcionan los coeficientes que yo haga el despeje y diga ya tengo y en términos de x y hago el despeje y tengo x en términos de y. No funciona. No opera de esa manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si quiero hacer una variable en función de otra y viceversa, son dos modelos diferentes. Entonces yo acá pues podría hacerlo, es decir, yo aquí podría, si quisiera hacer el otro modelo, yo lo que hago es copiar esto, copio exactamente esto, pero bueno, no lo voy a llamar modelo porque ya lo llamé modelo, digamos, si yo quisiera cambiar el modelo, lo que cambio aquí es el orden. Entonces en vez de esto, la virguliña es al 126, esa que está ahí, es al más 126, me saca esa virguliña. Entonces yo quería es como cambiar el orden acá de las variables. ¿Sí? Si yo cambio el orden de las variables, acá está reducción de oxígeno, reducción de sólidos, y acá cambio, pues voy a obtener, obviamente, interceptos y coeficiente de la variable que son diferentes, y pues si hago un análisis, me tocaría hacer dos análisis diferentes para cada uno, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, acá tengo el intercepto y acá tengo pues, lo que sería la pendiente para el caso de regresión lineal. Les pregunto, ¿qué significa este 0,90? ¿Qué es ese 0,9? Yo sé que este, digamos, es la pendiente, pero ¿qué recuerdan que es la pendiente? La inclinación de la recta. Listo, pero listo, en una dimensión la regla de inclinación de la recta. Pero, por ejemplo, si yo esto lo hiciera en dos dimensiones o con más variables, Está una información del vector normal. bueno, y eso más sencillo que es. Está bien, sí, digamos, esos conceptos están bien, pero ¿qué es, digamos, en el caso de estos términos que son lineales, estos valores? Recuerden que la derivada o la pendiente, la pendiente es lo mismo que la derivada, ¿no? Para este caso, ¿cierto? Una línea recta. Es que, ¿eso es la razón de qué? La razón Sí, la razón de cambio. de cambio, ¿cierto? Entonces, en general, cuando uno, digamos, analiza esto, lo ve como una razón de cambio. Claro, es la pendiente, solo que también toca verla como razón de cambio, porque en el caso en que yo tenga más variables, ya el concepto en el espacio, el concepto de pendiente se pierde y en más dimensiones, pues ya ni se puede, digamos, entender, digamos, visualmente no se puede ver. Entonces, lo que uno más bien lo ve es como una razón de cambio, ¿cierto? ¿Cómo cambia la variable y cuando cambia la variable X? ¿Sí? Es una razón de cambio. Entonces, este valor de acá es una razón de cambio, ¿vale? La razón de cambio de X, la razón de cambio de Y cuando cambia X, que son la derivada, ¿no? Pues, repito, pues en caso de líneas sí, efectivamente, es la pendiente, pero en general, pues vamos a llamarlo razón de cambio. Listo, ya tengo mi recta. Entonces digo, listo, acabé. No, acabé, digamos, apenas de empezar, porque entonces tengo mi recta. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Listo, tengo mi recta. Ok, bueno. Ahora, entonces, ese modelo que aparece ahí tiene algunos elementos. Permítanme, yo los voy a ver, lo vamos a visualizar acá. El modelo, ya ahora entonces vamos a mirar algunos elementos que tiene ese modelo. Entonces, el modelo tiene los siguientes elementos. Como esta recta la llamé modelo, vamos a ver qué tiene ese modelo. Hasta acá me dio el intercepto y la reducción, digamos, de la pendiente y el punto de corte. Muy bien, hasta ahí vamos. Entonces, ahora vamos a mirar qué información tiene ese modelo.
Ese modelo tiene una información importante que va a ser fundamental para el análisis y es, va a tener los coeficientes, va a tener los residuales, a los errores, que son estos que aparecen acá, en este contexto generalmente se le llaman residuales. Entonces, cuando uno escuche la palabra residual, en este contexto estamos hablando de errores, ¿listo? Los residuales tienen los valores ajustados, que son los gorritos, y aparece otra información, digamos que es particularmente para que calcula R internamente. Y entonces, ¿qué son los coeficientes del modelo? Ya sabemos, los coeficientes del modelo son el intercepto y la reducción de oxígeno. Listo, ya lo tenemos. Ahora vienen, digamos, voy a examinar tres que son fundamentales. Los fitted values son los valores ajustados, son los valores que están sobre la recta, es decir, son los punticos que aproximan a esos valores, que son los que aparecen acá en rojito. Eso se llaman los fitted values, los valores ajustados, y por cada, pues digamos, valor que yo tenga ya, pues voy a tener un valor ajustado. Y tengo los residuales, que son los errores, que me dicen qué tan lejos está el valor que estoy encontrando del valor real. Entonces, aquí lo resumí en una tablita para que lo identifiquemos. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que yo tenía un punto que era 3,5. ¿Sí? Era el punto que me daba la muestra. Yo hice la recta y en la recta me va a dar un valor ajustado, un Y ajustado, que es 6,54. Gráficamente, ¿qué es este? Ubiquémonos por acá en este. El negrito es el 5. El 5, ¿listo? El que me da la muestra. El rojito es el que me da el valor sobre la recta, ese es el 6,54. Y la diferencia entre los dos es el error. Y así con todos. Entonces, eso me va a dar unos negativos, otros positivos, positivos, negativos. Entonces, acá uno que observa, que los negativos son, que si uno le da un error negativo, lo que le está diciendo es que ese punto está por debajo de la recta. Si le da un error positivo, lo que le está diciendo es que ese punto está por encima de la recta. Entonces, cuando yo hago esto, que aquí los visualizo porque no son tantos puntos, por eso digamos que lo hago con poquitos puntos para visualizarlo, pues deben haber positivos y negativos. Recuerden, no pueden ser todos los errores positivos ni todos negativos porque pues entonces hay algo mal. Calculamos algo mal, ¿de acuerdo? Bien, entonces deben haber positivos y negativos. Y es más, veamos acá una cosita. Aquí antes de mirar los residuales, regálenme, aquí voy a abrir un chun en alguna parte. Ahí tengo todos estos valores ajustados, tenemos los residuales y aquí tengo pues, los valores. Ven acá un segundito para que vean una cosa. Si yo calculo la media en inglés es mean, ¿sí? Mean, del modelo, entonces el modelo, entonces acá yo tengo medias para calcular la media de un conjunto de valores. Si yo coloco modelo, es el modelo que estoy trabajando y con signo pesos ingreso a la información del modelo, que son los coeficientes y particularmente vamos a mirar los residuales. Según lo que dijimos arriba, la media de los residuos debería estar cerca a ¿cuánto? Hay unos positivos, unos negativos, debería estar cerca a ¿qué? A cero. Debería estar cerca a cero, ¿cierto? Fíjate que este es menos 4,96 por E a la menos 17. Eso es casi cero, ¿no? Es muy, muy pequeño, ¿cierto? Eso, digamos, es consistente. Entonces, si uno coge todos los, acá los errores, menos 1,54, 0,84, 7,23, y hace el promedio, que es mean, ¿sí? En inglés, el promedio de estos valores, eso se tiene que acercar a cero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en efecto, pues debe pasar eso, porque si ustedes pues miran la recta está llamemos la mitad, ¿no? Si uno de alguna manera pudiera pesar los puntos que están abajo y los que están arriba, tendrían que estar en equilibrio. Muy bien. Ok, y hasta ahí entonces digamos que tengo una información general del modelo. Pero entonces viene la parte que les indicaba del análisis del modelo, porque hasta ahí no he analizado, simplemente hemos visto unos valores ajustados, que son los de la recta, y los errores. Ahora bien, viene la parte, digamos, más importante del análisis del modelo, y es revisar las hipótesis o pruebas de hipótesis que les mencionaba ahorita en temas de inferencia estadística. Entonces, ¿cómo se hace para ingresar a la información del modelo? Entonces, en R se utiliza la instrucción summary, ¿sí? Que es como resumen del modelo. Y cuando uno hace summary, que aquí digamos que yo lo ejecuto, me sale acá. Entonces, yo aquí puedo ir haciendo. Yo acá puedo, digamos, yo no necesito ejecutar para generar este script. Digamos, este es como las notas que uno hace en HTML si le quiere compartir a los estudiantes o si quiere compartir la información sin tener, digamos, sin tener el código fuente.
pero pues digamos aquí con el código fuente uno puede ir ejecutando para tenerlo en cuenta. Entonces cuando uno hace el sumario del modelo, bueno, aquí sí ya aparece otra información, la puedo ver de acá o la puedo ver acá, no hay ningún problema, cualquiera de las dos se me fue acá abajito, acá, esta información, es la misma información. Bien, les hago una pregunta. ¿Uno de ustedes conoce qué información es esa que aparece ahí? ¿Uno conoce o ha analizado alguna vez esta información? Sí, las Ahí vimos. ¿Sí? ¿Se las vieron? Bueno, listo. Entonces, ¿qué Sí. son esa información? Pues te da información. Vimos que era para la matriz de, ¿cómo se llama? Matriz de covarianza. ¿De confusión? no, de confusión, ajá, de Bueno, entonces confusión. ahí, bueno, entonces aquí digamos que voy a aclarar, digamos aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Es que esto, digamos, este análisis, la matriz de confusión, particularmente uno, vamos, la usa cuando quiere hacer, digamos, más temas de clasificación, ¿vale? Recuerden que en modelos de Machine Learning hay dos tipos de problemas, que son los de regresión, particularmente ubiquémonos acá en regresión lineal, ¿sí? Antes de continuar acá para ubicarnos un poquito y digamos, uno, digamos, no aprende esto en 6 clases, pero sí es para que veamos una diferencia importante. Y permítanme hago un paréntesis acá. Miren. Yo acá tengo los primeros modelos que uno usa cuando trabaja Machine Learning es regresión lineal, ¿vale? En sus versiones. ¿Cuáles son las versiones? Yo les voy a compartir el script para que ustedes le cacharrían, porque eso pues son temas un poquito más largos. Cuando uno hace lineal, está la simple, que quiere decir dos variables, x, y. Está la múltiple, que son varias variables, la múltiple. Está la con variables categóricas, que es con variables dummies. ¿Y qué son esas? Cuando uno, digamos, tiene, por ejemplo, una base y quiere hacer una regresión múltiple con una variable, por ejemplo, que diga cuál es el sexo. Recuerden que el sexo, pues, tiene, por ejemplo, dos valores. Coloquemos dos valores, femenino y masculino, pero no es una variable numérica. Las regresiones, uno las usa inicialmente para variables numéricas. Sin embargo, yo también puedo meterle variables categóricas, ¿sí? Variables categóricas son aquellas que tienen algunas categorías, convertir esas variables en variables dummies, ¿sí? Y hacer una regresión lineal. Esos temas de regresión. Y hay otra regresión que uno estudia cuando inicia, que es la regresión logística. Pero entonces esos tienen unas diferencias significativas. Cuando uno busca una regresión lineal, yo busco expresar una variable de respuesta en términos de esta manera. Voy a escribirlo acá general. Un término independiente, beta 1 con una variable x1 más una variable beta 2 x2 y así sucesivamente beta n xn. Cuando yo quiero ver si este modelo es bueno o no, aquí aparece un valor importante que es el error cuadrático medio y aparece el coeficiente de determinación. Acá, digamos, esta es la métrica o la forma de evaluación de este modelo, coeficiente de determinación. ¿Listo? Ahora bien, la regresión logística, ¿sí? No es propiamente regresión, ¿sí? Esto es más o menos más el primer algoritmo que uno, o primer modelo que uno ve de clasificación, ¿sí? Y entonces, ¿qué diferencia hay? En este, y es una variable cuantitativa, ¿listo? Cuantitativa. Y en regresión logística, ¿qué es lo que uno va a tener? Entonces, acá cambia la cosa. ¿Por qué? Porque pensémoslo en dos variables. Yo acá tengo y acá tengo x. Entonces, cuando yo hago regresión logística, esta variable que yo tengo acá, que es mi variable de respuesta, inicialmente, digamos que el caso más sencillo, uno busca que tenga dos posibles resultados solamente, ¿sí? Es decir, que esto sea una variable categórica con dos resultados. Podemos llamarlo sí y no, o lo puedo llamar 1 o 0, o lo puedo llamar falso o verdadero, pero esta variable es una variable que inicialmente es dicotómica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Cuando uno hace regresión, que sea cualquiera de estas, yo lo que tengo es que si yo le doy un valor a estas variables x1, x2, xn, yo espero que estimar o determinar cuál es el valor de y, como cuando uno reemplaza en una función, ¿cierto? En cambio, ojo, cuando yo tengo una regresión logística y yo le doy un valor, también puede ser varias variables acá, yo le doy un valor a x, yo lo que busco es determinar ese valor de x a qué me lo va a enviar, si a 1 o a 0. Entonces aquí ya no estoy en un problema, digamos, de asignación literalmente, sino que lo que estoy buscando es una clasificación. Estoy clasificando este valor
en 1 o 0, dependiendo ya de una información previa. Entonces, en realidad, la regresión logística es para hacer clasificación y acá es donde uno usa el cuadrito que ustedes vieron, ¿cierto? ¿Recuerdan este? Cuadrito que creo que vieron esta semana, Sí, ¿sí? sí. Que llamémoslo que estos son los valores reales, los valores los valores de los datos, acá son los valores que me da el modelo, y entonces tengo los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, y esto es pues lo que uno llama, o no, pues no voy a entrar aquí en detalle, la matriz de confusión para determinar si el modelo pues me está clasificando bien o no, ¿de acuerdo? Entonces, acá no aplica, digamos que tengo que tener cuidado porque dependiendo de cada modelos, uno puede aplicar unas u otras métricas, ¿de acuerdo? De evaluación. Particularmente para la regresión acá, lo que uno usa es este valor que es el R ajustado. Entonces, esta es la información que tiene el modelo. Y cada pedacito tiene unos elementos que les voy a mostrar. Este primero, y aquí están explicaditos para cuando ustedes vayan y lean, ¿listo? Lean el modelo. Entonces, ¿qué son estos? Entonces, acá está. Este se llama la información de los residuos. Es decir, me dice, mire, sus residuos, que son estos, claro, cuando ustedes tienen muchos datos, ustedes no lo van a poder mostrar así como aparecen ahí. Yo los muestro es para que los identifiquen y los vean. Pero si tienen muchos datos, el procedimiento es el mismo, solo que yo no los voy a poder listar, ¿sí? Porque son muchos. Entonces, la información acá me da un resumen. Entonces me dice, mire, de sus residuos, el error más pequeño es menos 5.9 y el error máximo es 8.1, con una mediana de 0.2 y unos cuartiles. Sí, particularmente esta información, ¿no? ¿Con qué se queda? El mínimo acá negativo, máximo positivo y una mediana, ¿sí? Menos 0.2, que como ya calculamos la media, está muy cerquita de 0 igual. Entonces, esa es la información de los residuos. Pues, ¿qué sería malo? Pues sería malo que los residuos, para que esto funcione, digamos, para que el modelo que uno hasta ahí, digamos, dice, bueno, voy bien, tiene que haber unos negativos y unos positivos. Repito, no todos los residuos pueden quedar positivos o no pueden quedar negativos, no puede pasar. Si pasa es porque o no era un modelo de regresión lineal o se hizo algo mal por allá, se metió algún dato mal, algo digamos, alguna fórmula mal. Bueno, particularmente de pronto se escribió una variable que no era, pero pues digamos que no, si ustedes hicieron la correlación y la correlación les dio alta, aquí debería ser natural que unos sean negativos y otros positivos, ¿vale? No pueden quedar todos positivos, todos negativos. Entonces, esto, digamos, una información, no da tanta información, pero la información de los errores o residuales o residuos. Bien, y acá entonces comenzamos con una información importante del modelo. Vamos a pasar acá, que son estos. Entonces, primero, entonces acá en este pedacito voy a ir acá, voy a mostrando que es lo mismo. Estos números que aparecen acá son los que ya nos habían salido por allá atrás, son los coeficientes del modelo. Tanto el intercepto como la pendiente con el intercepto con el eje Y para el caso de regresión lineal y la razón de cambio o la pendiente, que es el 0,90. Bien. Ahora, ¿alguien sabe qué son estos valores? Por lo menos este y este. ¿Saben de dónde salen o qué son estos? En el modelo de regresión, sea en Python o sea en R, estos valores les van a salir igual. ¿Listo? La interpretación es la que uno tiene que tener. ¿Qué es ese 0.03 y ese 2 por E a la menos 16? ¿Alguien sabe? Yo creo que de pronto está dando información de la desviación estándar como de la distribución del ajuste. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces acá viene lo que les mencionaba. Estos valores que están acá, son pruebas de hipótesis. Esos valores que están ahí son pruebas de hipótesis. ¿Listo? Son pruebas ya hechas, ¿no? Ese es el resultado de pruebas de hipótesis. Entonces, de pronto, si no se acuerdan o no saben cómo hacer pruebas de hipótesis, ustedes me dicen y yo les comparto un script igual acá que está así todo explicado, bien explicado paso a paso, de qué es una prueba de hipótesis y las diferentes pruebas de hipótesis, de una cola, dos colas. Pero esta información que está acá son información de pruebas de hipótesis, sea que lo hagan en R, sea que lo hagan en Python, son información importante de prueba de hipótesis. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿y por qué son importantes esas pruebas de hipótesis? Bien. Finalmente uno al final termina viendo el número, pero entendamos un poco qué son las pruebas de hipótesis y acá salen dos. Una prueba para la primera y la segunda. Son dos pruebas de hipótesis. Entonces, ¿cuál es la primera prueba de hipótesis? Son muy parecidas y vamos a entenderlas. La primera prueba de hipótesis es la siguiente. Voy a escribirla y ya la explico. Beta 0
es igual a 0 contra beta 0 es diferente de 0. Y la segunda prueba de hipótesis es beta 0 es beta 1, qué pena. Beta 1 es igual a 0 y beta 1 diferente de 0. Muy bien. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué es esa cosa? Resulta que cuando yo hago beta 0 gorrito más beta 1 gorrito X, yo obtuve valores de beta 0 y beta 1, que son estos. Estos de acá. ¿Listo? Son estos. Pero ¿esos de quién son? Son de la muestra. Bien, son de la muestra. Y yo lo que quiero es poder al final hacer una estimación, pero de la población, poder sacar conclusiones de la población, que ese es mi objetivo, digamos, como fundamental. ¿Sí? Pero sin embargo, pues yo no tengo estos, ni los voy a tener, porque pues no tengo toda la población. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, ah, bueno, resulta que cuando uno estudia pues, estos temas de diferencia en regresión lineal, este beta 0 y beta 1 son estimadores. Me van a servir para estimar beta 0 gorrito, me va a servir para estimar beta 0 y beta 1 gorrito me va a servir para estimar beta 1. Entonces, lo que uno dice es lo siguiente, y lo voy a colocar con un ejemplo un poquito más, digamos, puntual, más que aquí en regresión, para que lo entendamos en otro contexto y ya lo vemos acá. Y es, piensen que ustedes tienen un lote, ¿cierto? Un lote de gaseosas o un lote de bombillos. Va a ser el ejemplo clásico de los bombillos. ¿Listo? Y ustedes necesitan saber, estimar la media, ¿cierto? Estimar la media de los bombillos, pero ustedes no pueden hacer toda, digamos, la media de duración de los bombillos. Entonces, ustedes no pueden hacer la prueba con todos los bombillos, eso es imposible. Entonces, el operario va y saca una muestra pequeñita, ¿cierto? Saca la muestra y dice, ah, miren, yo saco una muestra pequeña, ¿sí? Una muestra, y calculo la media de esta muestra y me dice, ah, no, es que la vida de los bombillos, va a colocar cualquier cosa, son 1000 horas. 1000 horas. ¿Listo? 1000 horas. Entonces, el dueño de la fábrica dice, mire, yo le puedo garantizar que la media de los bombillos son 1200 horas. Y coloca eso en su etiqueta de venta. Entonces, para comprobar, uno dice, ah, bueno, pero a ver, la de los bombillos me están garantizando que es 1200 y yo estoy sacando una muestra y esta me está diciendo 1000 horas. Claro, como esto es una muestra, no tiene que dar los 1200. Entonces, lo que uno hace ahí es una prueba de hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis? Uno hace un contraste con que diga, ah, bueno, la media, ¿cierto? La media que me están diciendo es que es 1200 y yo la necesito contrastar, por ejemplo, con que la media sea menor o mayor o diferente a 1200. Es decir, yo necesito contrastar esta hipótesis con lo que obtuve en la muestra. Entonces ahí necesito hacer una prueba de hipótesis. Acá funciona igual. Yo necesito mirar el valor de estos parámetros con los que obtuve en la muestra, que son estos. Entonces lo que uno plantea son unas hipótesis especiales y uno dice, bueno, ¿por qué las hace con 0? Porque 0 es un valor fundamental en que el modelo funcione o no. ¿Por qué? Porque si beta 1 llega a dar 0, el modelo se me daña, porque esto ya no existiría. Si beta 1, si yo hago una prueba de hipótesis y beta 1 me llega a dar que es 0, entonces pues ahí tengo problemas con el modelo y el modelo ya comienza a fallar, ya no me serviría. Entonces, ¿cómo funcionan estas pruebas de hipótesis? Que las pruebas de hipótesis funcionan de la siguiente manera. Yo planteo estas dos pruebas de hipótesis, esta no es tan grave porque este es el punto de corte. El punto de corte podría ser o no ser 0. La que es más importante es esta, la del intercepto, la del beta 1. Sin embargo, R me hace las pruebas de hipótesis de todas, ¿sí? De todas los betas. Si hay más variables, si hay beta 1, beta 2, beta 3, es decir, si esto no es regresión lineal simple o múltiple, él también hace esas pruebas de hipótesis. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda cómo son las condiciones para probar una prueba de hipótesis con el p-valor? ¿Recuerdan cómo funciona más o menos eso? Si no, aquí yo les voy a indicar. Entonces, el p-valor, ¿qué me dice? Mira, me dice lo siguiente. El p-valor, entonces, puede ser más pequeño que 0.05 o puede ser más grande que 0.05. Entonces, ya les digo un poquito de ese 0.05 de dónde sale, porque uno, pues, digamos, lo puede variar. Entonces, si el p-valor es menor que 0.05, la conclusión es que yo debo rechazar. Bueno, yo aquí a esto no le coloqué nombre, eso se llama generalmente H0, esto se llama H1, esto se llama H0 y esto se llama H1. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces yo rechazo H0. Cuando este es mayor que 0.05,
yo no rechazo H0. Entonces acá, digamos, es importante darle una leidita a la prueba de hipótesis, y es que estos valores que están acá me dan una prueba de hipótesis. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si estos valores de acá me dan más pequeñitos que 0.05, yo lo que puedo garantizar es que rechazo H0. ¿Y qué significa rechazar H0? Yo tengo dos condiciones, una y la segunda, uno y la segunda. Rechazar H0 es rechazar la primera. Entonces, rechazar la primera es afirmar la segunda. Si yo digo que beta 0 es igual a 0, pues rechazarla estoy diciendo es que beta 0 es diferente de 0. Y si digo que beta 1 es igual a 0, pues rechazarla es que beta 1 es diferente de 0. Entonces, claro, como yo quiero que los beta sean diferentes, lo que yo busco es que se rechace la hipótesis nula. Es decir, que uno esperaría que, por lo menos en la pendiente, los valores que están acá sean más pequeños que 0.05. ¿Y por qué 0.05? Porque eso está relacionado con algo que llama el nivel de confianza. Entonces, uno nunca va a poder estar 100% seguro de las conclusiones que está acá. Entonces, lo que uno dice es, mire, como este valor, voy a coger cualquiera de los dos, voy a coger este, como este valor dio más pequeño que 0.05, la conclusión es que yo rechazo H0. ¿Pero qué significa rechazar H0? Rechazar H0 quiere decir que beta 1, pues rechazar que beta 1 es igual a 0, es decir, que beta 1 es diferente de 0, y ahí uno le añade algo. Y se dice que eso se puede hacer con una confianza, o con un nivel de confianza mejor, con un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué? Porque precisamente este valor que está acá, que es 0.05, corresponde al 5%. Eso es el error. Entonces, si el p-valor es más pequeño que ese error, que es 0.05, yo puedo garantizar que beta 1 es diferente de 0 con un nivel de confianza de 95%. Cuando el modelo digamos, no me funciona bien, cuando este valor que está acá me da mayor que 0.05. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando uno mira estos valores que están acá, lo que está haciendo es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis en estadística uno la puede hacer de dos formas, pues con el p-valor o haciendo, digamos, gráfico. Este valor que aparece acá, t-valor, es cuando uno quiere hacerlo gráficamente, se llama el valor crítico. Aquí pues no voy a entrar en tanto en detalle, pues digamos que es para hacer la prueba de hipótesis gráficamente. Yo necesito solamente tener en cuenta este valor que está acá. Bien. Entonces, estos valores de acá son los que me van a indicar si voy bien en el modelo. Entonces uno dice, bueno, pero es que resulta que para hacer estas pruebas de hipótesis, uno tiene que suponer, por ejemplo, que los residuos tienen una distribución normal. Entonces ahí uno va sumando unos elementos que ahorita ya vamos a verificar. Entonces hasta acá, fíjense que ambos valores que ustedes ven acá son más pequeños que 0.05. Entonces en ambos casos, yo puedo decir que tanto beta 0 como beta 1 son diferentes de 0. Estos, los de la población, son diferentes de 0 con un 95% de confianza. ¿Listo? Entonces, el hecho de que beta 1 sea diferente de 0 con un 95% de confianza, pues eso es bueno porque entonces voy a poder seguir trabajando y puedo seguir avanzando en el modelo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Que el modelo no va bien y pues me tocaría buscar otra alternativa, otro modelo o mirar qué pasó con los datos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Sí, ah, bueno, Cuéntame. yo, No le bueno, a pongo. ver, A ver. entonces, para el pi valor si es menor que 0.05 es para los dos casos, para el primero, para el beta 0 y para el beta 1. Exacto, sí. Digamos que Ah, las pruebas de hipótesis, digamos en general, digamos, cuando, digamos, que ese es un poquito más no demorado, pero digamos que en general, una prueba de hipótesis es un contraste, particularmente estas que trabajamos acá, dan un contraste de parámetros. Entonces, en prueba de hipótesis yo tengo H0 y tengo H1. Esta se llama la hipótesis nula y esta se llama la hipótesis alternativa. Son nombres que se le dan. Acá entonces yo tengo una información sobre un parámetro. Yo digo, bueno, un parámetro tiene un cierto valor, voy a llamarlo teta 0, en contra, pues acá otra, o en contra, por ejemplo, que sea diferente. Voy a colocarlo acá. Siempre tienen que ser uno lo contrario de la otra. Puede ser mayor, si acá es igual, acá es diferente. Puede ser mayor, igual o menor, también digamos pueden ir con estos signos. Mayor, igual o mayor, o mayor, no, qué pena, menor, igual o mayor, o mayor, igual y menor. Digamos, uno puede hacer hipótesis con cualquiera de los símbolos, pues digamos, que sean obviamente complementarios. Entonces, en este caso es igual y diferente, pero podría uno utilizar estos de acá. Pero para este caso de las pruebas que estamos haciendo, uno afirma que un parámetro tiene un valor en contra, ¿cierto? En contraposición de que no lo tiene. Y esa prueba de hipótesis siempre
para un 95% de confianza siempre. Independiente de cuál sea la prueba de hipótesis, tenemos esos dos casos. Que el p-valor, entonces, puede tener dos opciones. Si es más pequeño que 0.05, entonces yo lo que hago acá la conclusión es rechazar H0. Si rechazo H0, entonces me voy a favor de H1. ¿Estamos? Porque pues una es lo contrario de la otra. Y si este es mayor que 0.05, entonces no, pues lo contrario de rechazar, voy a colocar acá no. Rechazar H0. Quiere decir que si no rechazo H0, estoy a favor de H0. Bien, este es, digamos, el esquema general de una prueba de hipótesis, independiente de cuáles sean los parámetros. Para este caso, en efecto, pues esto mismo aplica para ambas pruebas de hipótesis, ¿vale? Sí, gracias. Listo. ¿Y por ahí había otra pregunta? Sí, mi pregunta estaba relacionada a las hipótesis que se deben cumplir sobre los datos para poder usar este criterio Sí. del p-value. Ok, sí. Acá entonces yo debo pedir que los residuos se distribuyan provengan de una distribución normal. ¿Listo? Entonces, acá yo debo pedir que efectivamente los residuos vengan de una distribución normal y entonces ahorita voy a tener que, yo para poder, digamos, corroborar que esto sí es, digamos, sí está bien, yo debo probar 4 cosas sobre los residuos, ¿vale? Por eso digamos que esto, digamos, uno examina el modelo, mira que esto esté funcionando bien, pero luego tiene que hacer el análisis de residuos. Por eso les decía que la regresión lineal no es solamente ya la recta, sino que me toca hacer un análisis para poder verificar que, o poder determinar que lo que estoy diciendo sí está bien, ¿vale? Entonces debo probar la normalidad de los residuos. Uno cómo prueba la normalidad de los residuos, entonces hay varios criterios. El más conocido es el criterio, por ejemplo, de Shapiro, Shapiro-Wiley o Kolmogorov. ¿Listo? Son las hipótesis que uno debe verificar. Muy bien. Entonces, estos son los hipótesis sobre los parámetros. Yo les voy a compartir a ustedes también los otros scripts. Permítanme un segundito acá, yo para que ustedes, digamos, es un script de trabajo, pero pues para que ustedes los lean, los cacharren un poco. Permítanme un segundito que este sí lo voy a ejecutar todo. Para que acá aquí hay un ejemplo de regresión múltiple para cuando ustedes lo quieran revisar y yo les muestro un poco, a ver si, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis chiquitico, esto es un ejemplo de regresión lineal múltiple, donde ya no hay una variable sino muchas. Entonces, digamos que la idea es la misma, ¿sí? Yo tengo un intercepto, pero como ya tengo más variables, pues entonces lo que tengo es variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, 5, 6, etcétera. Y acá voy a tener el mismo análisis del p-valor, pero con todas las variables, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este 0.92, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, lo que me está diciendo es que esta variable, ¿cierto? Sea cual sea, pues llamémosla acá es el ingreso, esta variable 0.92, fíjate que el p-valor acá es mayor que 0.05. ¿Sí? Eso quiere decir que esa variable parece que no debería estar en el modelo. ¿Por qué? Porque fíjense que el p-valor es mayor que 0.05, entonces en la recta, la pendiente de alguna manera con un 95% de confianza va a dar 0. Eso quiere decir que como que esa variable ahí no va a tener que estar, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que todos den mayores que 0.05, ese es el problema. Pero, por ejemplo, acá hay uno, es, por ejemplo, fíjense que está muy chiquitico, por e a la menos 0.08. Entonces, el problema cuando uno tiene muchas variables es que todos les den más grande que 0.05. Ahí es donde está el problema. Si hay por lo menos uno, por ejemplo que da menor que 0.05 o yo puedo continuar trabajando el modelo y ver, luego pues uno mira qué hacer con estos, ¿cierto? Pero entonces un modelo ya comienza a fallar si todos, pues en el caso en que hay dos variables, solamente pues uno mira una, pero si hay más variables, pues si da mayor que 0.05 este p-valor, el modelo tiene problemas, ¿vale? Entonces yo aquí pues tengo y está todo explicado, yo se los comparto para que ustedes lo revisen. También acá que se me salió este. Bien, entonces mientras este ejecuta, veamos la otra información que aparece para que la tengamos ahí presente. Bueno, entonces acá están las pruebas de hipótesis y lo que acaba de hacer para que ustedes lo tengan presente. Y viene algo importante ya en la regresión. Entonces, en la regresión ustedes se dan cuenta que aparecen dos valores. Uno se llama el R cuadrado, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Cuál es cuál? Entonces, el R de acá, R cuadrado, uno lo utiliza para
modelos de regresión simple, modelos de regresión lineal simple, ¿sí? Y este de acá uno lo utiliza para modelos de regresión múltiple. ¿Por qué? Porque cuando uno hace modelos de regresión múltiple, allá tiene en cuenta un poco lo que se llama los grados de libertad, que es también, digamos, un concepto en estadística. Entonces, allá se tienen en cuenta los grados de libertad de las variables y demás. Acá, cuando es un modelo de regresión lineal simple, como solo hay una variable, pues entonces uno mira este valor. Pues si ustedes miran los dos valores, no es que tengan tanta diferencia, difieren en un poquito, pero de todas maneras, pues sí son valores diferentes. Entonces, este 0,91 que aparece acá, este 0,91 es el coeficiente de determinación y es el que me dice qué tan bueno es el modelo. ¿Alguien sabe qué es el coeficiente de determinación? Como en palabras. Sí, yo creo que esta semana de pronto Albert lo mencionó, el R cuadrado. ¿Alguien recuerda qué es ese R cuadrado? No, no lo ¿No? recuerdo. Vale, entonces ese R cuadrado, digamos que es un... Bueno, y aquí también les dejo como inquietudes porque es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes quieren entender bien ese R cuadrado, ¿sí? Entender bien ese R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, hay algo que yo, digamos, les pediría que cuando tengan un tiempito lo estudien bien y se llaman las tablas o ANOVA, ¿vale? ¿Y por qué? Los modelos de regresión lineal simple tienen mucho que ver, están relacionados prácticamente, es casi lo mismo que hacer algo que se llama ANOVA, ¿sí? Y en ANOVA uno habla de suma de cuadrados totales, suma de cuadrados entre grupos, y si uno entiende ANOVA, entiende muy bien este R cuadrado, pero digamos que acá en general, ese R cuadrado, ¿qué va a hacer? Para, digamos, hacerlo no sé, rápido y no tan complejo. Ese R cuadrado es un valor que está entre 0 y 1. ¿Listo? Digamos, llamémoslo de alguna manera, 0% y 100%. ¿Y qué me dice ese R cuadrado? Me dice qué tan bien me explica el modelo los datos, ¿sí? Qué tan bien se ajusta el modelo o la recta que estoy haciendo a los datos, ¿de acuerdo? Pues 0 es que no se ajusta nada, 100% es que 100% solamente se da cuando los puntos están alineados como una línea recta. Ese es el único caso, que eso en la práctica, pues ustedes saben que es muy difícil que suceda. Entonces, ese R cuadrado, que pues en términos generales, digamos que es, uno lo define en términos de la varianza explicada y la varianza no explicada. Pero, digamos, intuitivamente es la variación, ¿cierto? Es qué tan bien explica el modelo, quiere decir la recta, al conjunto de datos. Eso es básicamente. Entonces, entre más cerquita a 1, quiere decir que el porcentaje que explica la recta a los datos es mucho menor. O en otras palabras, si uno lo quiere entender de otra manera, los errores son menores. ¿Listo? Hay menor error. O la recta se ajusta más a los datos. Y eso es una formulita que es, digamos, como les digo, sale cuando uno hace ANOVA, se llaman, digamos, acá yo las coloco, se llama suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los errores sobre la suma de cuadrados totales. Entonces, es una variación del error, ¿de acuerdo? Respecto a total. Entonces, fíjense que por ahora pensemos en lo siguiente. Si uno piensa en este, ¿sí? Sin entrar en tanto detalle, como los errores, ¿listo? Esos son la suma de los cuadrados de los errores. Pensemos en este pedacito, ese es sum square error, es suma de cuadrados de los errores. Si el error, el error es cero, ¿cuándo el error en una regresión lineal, que eso no sucede, es cero? Cuando los puntos se ajustan exactamente a una línea recta. Ahí no hay error, ¿cierto? Si ese error es cero, es decir, esta partecita aquí da cero, ¿cuánto me da esto? Esto me da 1, ¿cierto? R cuadrado me da 1, que corresponde al 100%, es decir, la recta explica el 100%, o mejor, no hay variación en los datos, que, repito, pues es un caso ideal, generalmente eso no ocurre, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si los datos se mueven ya un poquito acá de la recta, pues comienzan ya a haber errores, ¿no? Aquí hay errores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que entre más grandes estos errores, miren cómo es este término, entre más grandes estos errores que están acá, yo voy a tener un total, y si esto es más grande, pues entonces, y lo estoy dividiendo por este valor, lo que va a pasar es que este valor de cuadrado tiende a disminuir, ¿no? Porque este le está restando. Entonces, si este es más grande y yo le estoy quitando a este valor un valor más grande, pues este R cuadrado tiende a disminuir. Entonces, a medida que hay más error, el R cuadrado tiende a ¿qué? A 0. ¿Listo? Entonces, por eso, esta es una medida que me dice cómo es la relación entre los errores y el conjunto de datos y la recta. Entonces, entre más grande sea R cuadrado, es decir, entre más cerquita a 1 esté el R cuadrado, mejor se ajusta el modelo. En este caso,
es 91%, ¿sí? 0,91. Entonces, es decir, que el modelo explica el 91% de la variación de los datos. Es un valor bastante alto. Es decir, que el modelo se ajusta muy bien y tiene algo también que ver con la correlación que vimos arriba. Fíjense que eso tenía una correlación de 0,95. Ese es el R cuadrado y la interpretación del R cuadrado. En una regresión lineal uno quiere que ese valor sea pues grande, ¿sí? Grande en porcentaje, o si lo ven de 0 a 1, pues entonces que esté más cerca de 1. Bien. Ok. Y como les decía, pues eso tiene mucho que ver con ANOVA. La última línea que ustedes ven acá, ¿sí? Esta última línea que ven acá, esta, R hace un test de ANOVA, ¿listo? Y uno dice, bueno, ya digamos que el modelo va funcionando bien. ¿Para qué uno hace el test de ANOVA? Porque el test de ANOVA eso es otra prueba de hipótesis, ¿sí? La idea es que este p-valor en esa prueba de hipótesis sea más pequeña que 0,05, ¿sí? No, que aquí digamos que les dejo para que ustedes revisen un poco el tema de ANOVA. Y es, yo quiero que este valor acá me dé menor que 0,05. ¿Por qué? Porque si este valor de acá me da menor que 0,05, ¿sí? Entonces lo que me va a decir es que el modelo, ¿sí? Entre más cerquita a 0 está, pues mucho mejor, me va a decir que el modelo tiene una buena capacidad predictiva, ¿sí? Va a predecir. Yo puedo hacer el modelo muy bien, pero pues digamos que esa carga de la predicción con el R cuadrado, que es 0,91, y con el test de ANOVA, que es menor que 0,05, yo puedo garantizar de que el modelo me va a servir para predecir valores que no estén en la muestra. ¿Listo? Porque finalmente acá lo que quiero que se lleven, digamos, y que tengan presente es que cuando uno hace el modelo, como lo vimos inicialmente, con los puntos de la muestra, pues sí, yo hago la recta, estos puntos se aproximan bien a la recta, perfecto, pero lo que yo quiero es hacer predicciones sobre valores que no estén en este conjunto de puntos, porque pues este conjunto de puntos es el que lo tengo. Yo quiero hacer predicciones sobre valores que no estén acá. Y para poder hacer eso, pues entonces tengo que garantizar de que el modelo efectivamente cumple las pruebas de hipótesis de los parámetros, tiene un buen R cuadrado y el test de ANOVA se cumple. Que la test de ANOVA es una prueba de hipótesis, y es que el modelo se ajusta bien a los datos. Y eso pues digamos que lo da aquí el p-valor. Si el p-valor es menor que 0,05, entonces lo que estoy diciendo es básicamente aquí está el test de ANOVA para que lo leamos. El test de ANOVA es este. El modelo lineal no explica bien la variable de respuesta, el modelo explica bien la variable de respuesta. Como esto es una prueba de hipótesis, entonces yo lo que quiero es, como yo quiero que el modelo explique bien, pues lo que yo quisiera es que no se tenga H0, pero no tener H0 es rechazarla. ¿Y qué dijimos? Que cuando se rechaza la hipótesis nula cuando el valor es más pequeño. Este p-valor que aparece acá es más pequeño que 0,05. Entonces, lo que ustedes ven acá es un montón de pruebas de hipótesis. Esto es una prueba de hipótesis, estos de acá son pruebas de hipótesis. Entonces, cuando uno tiene revisión múltiple, también todos son pruebas de hipótesis, que finalmente uno se vuelve muy mecánico y dice, ah, bueno, mayor que 0,05, menor que 0,05 y descarta. Pero la idea es entender por qué es 0,05. ¿Sí? Porque es que podría uno cambiarlo. Si yo quiero cambiar el nivel de confianza, ya no sería 0,05, sino que podría compararlos con 0,01 u otro valor. Entonces, es importante y quiero que por favor se lleven eso, y es que es importante entender las pruebas de hipótesis para entender estos valores para que no solamente sea menor que 0,5 y mayor que 0,0, pues que ver, menor que 0,05 o mayor que 0,005 y concluir sin saber qué se está haciendo. Es importante entender esto. Bueno, digamos que aquí estamos ya, digamos que con el tiempo, pero voy a mostrarles muy rápidamente y como preguntaba el compañero ahora, listo, yo hice esto, ya tengo un modelo que se ajusta bien con un R, debo verificar, debo validar esto con unos elementos que sería la segunda parte que se llaman los análisis de residuos. Cuando uno quiere hacer análisis de residuos tiene que probar, digamos, cuatro cosas: linealidad, normalidad, homocedasticidad, que es varianza constante, y correlación nula o independencia. Son las cuatro hipótesis que uno prueba sobre los residuos. ¿Listo? A uno se preguntará, bueno, ¿qué pasa si falla una hipótesis una a la otra? Entonces ya ahí uno entra, digamos, a unos temas más avanzados y es de pronto analizar qué pasa, porque está fallando y puede hacer alguna transformación. Entonces ahí uno podría hacer una transformación que se llaman transformaciones Box-Cox o mirar qué está pasando con los datos y si efectivamente pues el modelo sí me sirve o no. Si me fallan muchas hipótesis, pues más bien lo que yo intentaría hacer es otro modelo. Digamos que este es un modelo que le ayuda a uno bastante conceptualmente, pero puede que no funcione y entonces uno tenga que intentar hacer otro modelo y buscar, digamos, otras técnicas. Es como cuando uno aprende a integrar, a que si no le sirvió sustitución, uno intentó,
no le sirvió sustitución, pues intente por partes, que si no le sirvió por partes, pues intente fracciones parciales. Entonces, también uno ahí va cogiendo como un poco el tiro a la naturaleza de los datos y mirando, digamos, en qué elementos uno podría revisar los datos para ver si esas hipótesis efectivamente las puede cumplir. Pero la directa es uno usar, por ejemplo, una transformación, repito, se llama transformaciones Box-Cox, por ejemplo, cuando fallan las hipótesis, ¿sí? Que es transformar un poco los datos para que se pueda de alguna manera tratar de ajustar que se cumplan las condiciones. Se llaman transformaciones Box-Cox. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis? Entonces, una es la linealidad de los residuos, calcular la media, ya la calculamos, la media es muy pequeña, y todas estas se hacen con unas grafiquitas. Se hacen con gráficas de los residuales con valores ajustados. Y en realidad, por internet, digamos que la forma de analizarlo es sencilla. Voy a hacerlo rápidamente para que, digamos, que se lleven la idea. Linealidad de los residuos. Entonces, todas esas hipótesis van a ser sobre los residuos. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá se hace con plot, lo mismo que se hace con el diagrama de dispersión, sí, el gráfico de dispersión, y entonces uno coloca plot modelo, y este plot modelo tiene 5 gráficas. Esta es la gráfica 1. Entonces hay gráfica 1, 2, si uno cambia aquí 1, 2, 3, 4, 5, le van a salir gráficas diferentes. Esta es modelo 1, y le sale esta gráfica. Cuando uno en esta gráfica ve que los residuos sí efectivamente se comportan de manera lineal, cuando los residuos están distribuidos arriba y abajo, ¿sí? Sin ningún patrón alrededor de cero. Eso es equivalente de alguna manera a que cuando uno tiene la recta que pasa por la mitad, hay residuos arriba y abajo, están homogéneamente distribuidos arriba y abajo sin ningún patrón. Y esta gráfica le da a uno una ayuda, y es que entre más horizontal, porque pues horizontal no es, entre más horizontal sea esta línea roja, entonces pues efectivamente más va a cumplir que sea lineal. Entonces lo que uno busca cuando mira esta gráfica para revisar la linealidad de los residuos es que no haya ningún patrón, que los residuos están distribuidos arriba y abajo. Entonces uno aquí se da cuenta que no hay ningún patrón, no hay ningún comportamiento en los datos. Es decir, que no tiene como una forma de parábola o de círculo, sino que en cero, arriba y abajo están distribuidos aleatoriamente. ¿Sí? Eso es, digamos, como lo primero que uno mira, que es la linealidad. Si esto de acá tuviese algún patrón, algún comportamiento, uno debería ir a mirar en los datos a ver si de pronto en la gráfica no se parecía tanto a una línea recta, sino más bien a otro tipo de gráfica, o de pronto un polinomio, una cuadrática o demás, ¿vale? Bien. No siempre se comportan así, ¿no? No siempre se comportan así. Eh, por acá, permítanme, yo tengo una grafiquita, permítanme, la hago aquí para que, yo repito, les voy a compartir para que ustedes los miren, solo que hay varios, hartos ejemplos, porque en cada ejemplo hay unos que fallan, simplemente es para mostrarles que no siempre se comportan de manera bien esos residuos. Miren esta gráfica es la misma gráfica, ¿sí? Residuales veros ajustados, pero fíjense que la gráfica, ¿cómo se comporta? Tiene un comportamiento en forma de parábola, tiene un patrón. Y cuando uno va y se devuelve a los datos, es porque, si ustedes se dan cuenta, los datos tenían un comportamiento. Miren el comportamiento de los datos. No se ajustaban a una línea recta, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, los residuos acá arriba y abajo pues no están uniformemente distribuidos, ¿sí? Hay más residuos arriba que abajo. Entonces fíjense que por eso es importante hacer el análisis de residuos. No, pero miren que está aquí, yo no debería haber hecho regresión lineal. Sin embargo, la hice, listo, pero cuando voy a hacer el análisis de residuos me encuentro con esto, que hay un patrón. Entonces aquí ya hay algo que falla, ¿vale? Entonces pues hay muchos, digamos que para hacer, digamos, como las variaciones de cada uno, pues hay ejemplos diferentes. Yo les comparto todos estos ejemplitos para que ustedes los detallen, los revisen. Entonces tenemos linealidad. La normalidad se hace con la gráfica 2, se llama el cuckoo-plot, es la gráfica de cuantiles de los datos con una normal, y es comparar los cuantiles de unos datos con la normal. Y es básicamente que para que unos datos provengan de una distribución normal o se ajusten a una distribución normal, los punticos esos que aparecen acá, que son los cuantiles de los datos, deberían estar muy cerca de la línea, de la mayoría. Claro, entonces el gráfico a veces puede no ser concluyente porque acá hay muchos que están cerquita, pero acá hay unos como que se alejan. Entonces, para eso existen unos tests, que aquí, todos estos tests son pruebas de hipótesis, todos son pruebas de hipótesis. Los tests de Shapiro, Kolmogorov son pruebas de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis, uno, ¿qué es lo que busca? Que el p-valor, ¿sí?,
en este caso sea mayor que 0.05. Solo voy a indicarles uno de ellos para que, digamos, no se lleven con la duda de la prueba de hipótesis. Esta es una prueba de hipótesis no paramétrica que básicamente me dice lo siguiente. La prueba de hipótesis H0 es que los datos, voy a colocar acá, se distribuyen normal contra H1, que sería los datos no se distribuyen normal. Esa es una prueba de hipótesis que se llama no paramétrica y son pruebas que hablan es de la distribución, de cómo se distribuyen los datos. Es decir, no es un valor que me dé 0, que me dé 1, sino que me dice cómo se comportan, digamos, un conjunto de datos. Entonces, esta es la prueba de hipótesis de Shapiro. Ahora bien, recuerden que yo acá tengo el 0.05. Acá, para estos valores, rechazo. Para estos valores, no rechazo. Entonces, como yo quiero ver la normalidad, yo quiero ver si vienen de una distribución normal, pues yo lo que quisiera es que la hipótesis nula no se rechace, ¿no? Es decir, que los datos se distribuyan de una distribución normal. Yo quisiera no rechazar la hipótesis nula, no rechazar. Y cuando uno rechaza, no rechaza, qué pena, cuando uno no rechaza, cuando el p-valor es más grande que 0.05. Entonces acá uno lo que dice es, bueno, este valor es más grande que 0.05, que es una prueba de hipótesis. Entonces lo que estoy diciendo es que no rechazo, ojo, no rechazo la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es que los datos se distribuyen normal. Si no rechazo que los datos se distribuyen normal, pues entonces en efecto estoy diciendo que los datos provienen o se distribuyen de una distribución, pues en forma de una distribución normal. Entonces estaría validando que sí, que efectivamente, a pesar de que aquí hay algunos daticos que se alejan un poco de la recta con la que uno compara, si estos que están un poquito más alejados, los datos, los residuos, sí se distribuyen de manera normal. ¿Listo? Ese se llama el test de Shapiro. También está el test de Kolmogorov, Anderson-Darling. Hay un montón de test para estos elementos. Bien. Aquí están como las gráficas. Voy a terminar con la homocedasticidad, simplemente para indicar qué es homocedasticidad. La homocedasticidad es también una prueba de hipótesis no paramétrica que me dice que los datos tienen varianza. Homocedásticos es sinónimo a tener varianza constante. ¿Listo? Varianza constante. Entonces, yo necesito que los datos tengan varianza constante, particularmente estos son las hipótesis cuando uno hace ANOVA, ¿sí? Que sean homocedásticos. ¿Y qué es tener varianza constante? Entonces, digamos que ejemplos que no son, es más fácil ver, no son ejemplos con varianza constante. ¿Por qué? Porque cuando uno traza una recta, la variación, fíjense, la variación, ¿qué va pasando con la variación de los datos en estos casos? La dispersión en cada uno de estos valores que yo estoy acá subrayando, miren que la dispersión y la variación de los datos va aumentando, ¿no? Tiene mayor variabilidad. Entonces, cuando uno necesita, digamos, hacer ANOVA, uno necesita que los datos se comporten, en este caso los residuales se comporten con varianza constante, ¿sí? Entonces, cuando comporta de esta forma o de esta forma, son ejemplos que no tienen varianza constante. ¿Qué es que tenga varianza constante? Que los datos estén distribuidos también de esta manera, de tal manera que cuando uno mire la variación, ¿sí? No tiende a incrementar o no tienda a cambiar. Es decir, que estén distribuidos de una manera aleatoriamente arriba y abajo del eje. Aquí ya les voy a mostrar una grafiquita. Por ejemplo, los datos están regados, miren. ¿Sí? Entonces están regados en una franja. Sin embargo, hay un test que es muy importante, que también sale en Python para que lo tengan presente. Hay muchos tests en Python, lo van a revisar por allá. Ese es el test de Breusch-Pagan, es un test de homocedasticidad. No voy a ver los otros tests porque simplemente uno pues, puede mirar muchos tests, pero este test me dice cuándo los datos son homocedásticos o no son homocedásticos. Es este test. Los datos son homocedásticos y los datos son heterocedásticos. ¿Yo qué quiero? Que sean homocedásticos. Y si yo quiero que los datos sean homocedásticos, yo debería no rechazar la hipótesis nula. Pero no rechazar la hipótesis nula es que el p-valor me dé mayor que 0.05. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Entonces, bueno, yo digamos que acá tengo más ejemplos. Yo les comparto los scripts para que ustedes tengan más ejemplos. O sea, acá hay muchos más ejemplos para que ustedes revisen. ¿De acuerdo? Yo aquí, digamos, quiero dejarles como la inquietud, digamos, de todo lo que uno tiene que hacer cuando hace regresión lineal. Uno entiende entender primero la simple
y luego la compuesta, digamos, para que ustedes le den una revisadita, pues eso, digamos, de más tiempo, pero digamos, lo que quería dejarles hoy es que si ustedes quieren entender bien el tema de regresión lineal, simple, múltiple, es importante entender primero los conceptos de qué es ANOVA, qué es una prueba de hipótesis, un intervalo de confianza, para poder entender bien, digamos, todo esto que se está haciendo, ¿no? Cuáles son, digamos, todas estas pruebas de hipótesis, y yo les compartiré, digamos, todos estos scripts para que ustedes los tengan, ¿de acuerdo? Y los puedan ejecutar. Se los voy a compartir en R Markdown y en HTML para que los lean. No necesitan que ejecutarlos en HTML y puedan, digamos, estudiar un poco más y ampliar, digamos, los temas sobre estos conceptos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, pues muchas gracias y les compartiremos el material. Una pregunta, ¿por dónde se compartirá el material? Al correo, a mí me dieron unos correos, entonces yo Ah, se los ok. comparto digamos, con los correos que tenemos de ustedes y les comparto todo este material que, yo les voy a compartir más material, tengo de ANOVA y les voy a compartir este material para que ustedes le den, digamos, una revisión con calma y puedan, digamos, estudiar bien esos temas desde un poco de las bases, desde prueba de hipótesis hasta, pues, todo el tema de regresión. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Vale, Hasta luego. está muy bien, ¿listo? Bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, muchas gracias. que estén muy bien, muchas gracias.